Bueno chicos, durante esta semana voy a estarles explicando un poco acerca del tema de diversidad genética y algunos conceptos importantes que es necesario que ustedes manejen. Para empezar tenemos que tener en cuenta qué es la genética. La genética es la rama de la biología que se encarga de estudiar los genes y el cómo esos genes son transmitidos de una generación a la siguiente, el cómo pueden beneficiar a una población e incluso cómo pueden alterar esta población en lo que es tanto a nivel de salud como en lo que es evolución. Además, se ha encargado de estudiar la manera en que los genes a través del tiempo se han modificado, dando origen a cómo conocemos las especies hoy en día. Lo que es la evolución, lo que son las mutaciones, es parte de lo que es el estudio de la genética. Variabilidad genética, la misma palabra me lo dice, son las variaciones, son las diferencias. Entonces vea que aquí tenemos que son las diferentes formas en que se expresan los genotipos, que son los genes de un individuo en una población, lo cual ocasiona que los individuos sean diferentes entre sí. Dentro de cada especie existen características donde se encuentran las variaciones, y esta variabilidad genética puede ocasionar que un individuo pueda sobrevivir e incluso si no hay variabilidad genética, también puede ocasionar que el individuo más bien vaya a morir e inclusive una especie puede llegar a extinguirse. ¿Por qué es importante la diversidad genética en una población? Entonces lo vemos en la siguiente imagen. Tenemos dos poblaciones. La población de arriba tiene genes verdes y genes anaranjados, pero la de abajo solo tiene genes verdes. Entonces en la de arriba hay variación, pero en la de abajo no hay variación. En el momento en que entra en lo que es calentamiento global, por ejemplo, la primera población que sí tiene variabilidad llega a sobrevivir. ¿Por qué? Porque dentro de su población había algunos individuos que tenían genes que provocaran que existiera esta supervivencia. En cambio, en la segunda población, que es la de abajo, al no haber variabilidad, no hay individuos que puedan sobrevivir hacia este cambio climático y puede provocar, y ha provocado ya, que muchas especies lleguen a extinguirse. Teníamos el ejemplo de los osos. En el caso de los osos, en lo primero que teníamos que hacer en A era escribir el nombre del oso. Entonces en el primer cuadro me dice que es un oso que es de color marrón, que puede llegar a pesar o a tener una masa corporal de 130 a 360 kilogramos, que puede llegar a medir hasta 1,98 m, que tiene una joroba, la cual le sirve para arrastrar a los animales que ha capturado. Con solo ver la joroba, entonces yo ya sé que es el oso grizzly. El del medio me dice que la piel es negra, pero que su pelaje es blanco, que es para camuflarse y que se usa en el invierno, o sea, donde hay nieve. Entonces ya con solo eso yo ya sé que es el oso polar. Y en el último, con solo que me dice que tienen manchas blancas y manchas negras, yo ya sé que es el panda. ¿Ok? En la B me dice cuáles tres rasgos que podemos observar, que son observables, se pueden distinguir de un oso al otro. El color del pelaje, el color de su piel, la masa muscular, su estatura, la forma de sus orejas, entre otras características que ustedes pudieron haber escrito. En la C, ¿qué diferencias presentan los tres osos en su color? ¿Cuál desarrolla mayor peso? El grizzly es un color que es marrón, que es más bien como semejante al café. El oso polar, su piel es negra, pero sabemos que su pelaje es blanco. Y en el caso del panda, son manchas blancas y negras. Y el que llega a desarrollar mayor cantidad de peso es el oso polar, que puede llegar a pesar hasta 500 kilogramos. Armen la siguiente frase. Ok. Aquí ustedes tienen esta frase, ustedes la tienen que armar, es muy sencillo. En la E, ¿cuáles son las 5 variaciones del fenotipo en los perros? Por aquí ustedes pueden hablar de varias, desde la estatura, el color, la forma de su oreja, la forma del hocico, la forma de sus colas.
cómo es el pelo de cada uno de sus perros. Entonces lo que es la respuesta es bastante amplia y se puede sacar como por lógica. En esta ustedes tienen que hacer una pequeña lectura. Obviamente hay algunas cosas que no se las estoy contestando porque ustedes lo tienen que hacer de forma individual. Entonces tenemos una pequeña lectura y a partir de esa lectura usted tiene que contestar esas preguntas que aparecen ahí. ¿Okay? Eso es de interpretación de cada uno de ustedes y las respuestas son diferentes entre cada uno de ustedes. Características o caracteres genéticos y caracteres que son adquiridos. Ok, es importante tener en cuenta lo siguiente. Cuando decimos que son genéticos, quiere decir que están dentro de nuestros genes, o sea que están dentro del ADN. Nacemos con esa característica. Pero cuando son adquiridos, quiere decir que son aprendidos y que fueron adquiriéndose, valga la redundancia, a través del tiempo. Veamos la definición. Los caracteres que son el resultado exclusivamente de la acción del ambiente que no se transmiten a los hijos se denominan caracteres adquiridos, porque la variación de un carácter sea heredable ha de desarrollarse en material genético, es decir, la información de los padres sí se transmiten a los hijos. Hay algunas de esas que ustedes tienen que clasificar entre si eran caracteres adquiridos o si eran hereditarios o si eran genéticos. Había una por ahí que, por ejemplo, me hablaba de aptitud musical. Eso usted perfectamente puede traerlo en sus genes. Hay personas que nunca estudiaron música, pero que tienen una habilidad muy grande, pero la han ido desarrollando conforme el tiempo. Usted puede nacer con una característica hereditaria, pero si no la desarrolla y si no le está incentivando durante su vida, posiblemente esta característica simplemente no va a ser usada. Por eso es importante que de niños, por ejemplo, si en algún momento llegan a tener hijos o los tienen ya, que estén pendientes de esto, estén desarrollando o ayudando a sus hijos a desarrollar estas características, porque aunque las traigan ya dentro de sus genes, tienen que ayudarles para que puedan desarrollarlas. Entonces veamos algunas. Heredadas. O sea que están dentro de nuestro ADN. El grupo sanguíneo, si usted es sangre A, B, si es O, si es AB. El tipo de su cabello, si usted es lacio, si usted es colocho, si es crespo. El color de su piel de manera natural. Eso es algo que está en sus genes. La capacidad para razonar ya nosotros lo traemos desde que nacemos. Inclusive dentro del vientre materno ya el niño escucha. Inclusive reacciona ante estímulos, ante la música, por ejemplo, o ante el momento en que la mamá le está hablando al niño o a la niña en su vientre materno. Entonces, esta capacidad de razonar está dentro de nuestros genes. Lo que pasa es que van a ir siendo desarrollados a través de nuestra etapa de crecimiento. Y esta era la que yo les decía. Inclusive tuve mil dudas de si era algo que era heredado o si era algo que es adquirido. Investigando, también llegué a esa conclusión de que es algo que se puede traer perfectamente en nuestros genes, pero que debe de ser desarrollado. Adquiridos, que son aprendidos, la musculatura de un atleta, el gusto por la buena música. Inclusive pueden decir, es que el chiquito le gusta la misma música de la mamá, entonces lo traen las venas. No es que le gusta, no es de que lo traen en su ADN, sino que ya aprendió a escuchar esa música y esa música es la que le está gustando. El gusto por el ejercicio se adquiere, leer y escribir también, capacidad para conducir un coche, etc. Ahora sí, dentro de las células vamos a tener las células somáticas. Las células somáticas son todas aquellas células que forman nuestro cuerpo. Desde el tejido epitelial, que es nuestra piel, o sea, las células que forman nuestra piel, las que forman nuestros músculos, las neuronas, nuestros pulmones, nuestros intestinos, lo que es el hígado. Entonces, todas las células que forman todo nuestro cuerpo se llaman células somáticas. En cambio, las células sexuales, ya sabemos que son los óvulos y los espermatozoides, que son los responsables de la reproducción o la fecundación para dar paso a nuevas generaciones.
Cromosomas en el ser humano. Los seres humanos en total tenemos 23 pares de cromosomas. 23 por 2, 46 cromosomas en total. Donde el último par es el par sexual. Entonces el último par, el par número 23, es el que va a determinar si es hombre o si es mujer, si es XX o si es XY. Este número es el resultado de la reproducción, en donde se unen los cromosomas del óvulo junto con los cromosomas del espermatozoide. Son 23 cromosomas del óvulo más 23 cromosomas del espermatozoide que a la hora de unirse se suman. Entonces decimos 23 más 23, 46. Por eso es que nacemos con 46 cromosomas. Dependiendo del número de cromosomas de la célula, se clasifican en células haploides, células diploides. Las haploides son las que tienen la mitad de los cromosomas de la especie. Eso quiere decir que son los óvulos y los espermatozoides, que son las células sexuales, donde cada uno de ellos tiene 23. Entonces, en el ser humano, vean que al final decimos, en el ser humano el óvulo tiene 23 cromosomas y el espermatozoide tiene 23 cromosomas. Ahora, lo que son las células diploides son las células somáticas, que son las células que forman nuestro cuerpo, que en total son 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas, en el caso del ser humano. Recordando que este número se restablece en el momento en que ocurre la fecundación o la unión del óvulo y el espermatozoide. Estamos en conceptos importantes. Fenotipo. El fenotipo son aquellas características que son observables, o sea que podemos ver aquellos genes que se manifiestan a simple vista. Por ejemplo, en el caso de un chancho, podemos observar los diferentes tipos de colores en que se encuentran. Entonces ese es el fenotipo. Corresponde al aspecto físico externo de un organismo. Entonces tenemos en el ejemplo de lo que son las vacas o los toros, sus manchas, inclusive en las mismas plantas, la forma de la hoja es un fenotipo. Ahora sí, concepto de genotipo. Lo que es el genotipo es toda la constitución genética o todos los genes que hay dentro de un organismo vivo. ¿Ok? Es la condición de los alelos de cada gen. Además, no todos los genes se manifiestan. Recuerden que en el fenotipo sí se da la manifestación. ¿Por qué? Porque son características que son observables. En cambio, en el caso del genotipo son todos los genes de una especie, pero no siempre se pueden ver o no siempre son observables. ¿Ok? Entonces, recordando las diferencias. Genotipo es toda la constitución genética que tiene usted. Pero el fenotipo son las manifestaciones físicas de uno de los genes. El color de sus ojos, el color de su piel, la forma de su cabello. Esa es la expresión de ese gen. Por lo tanto, es fenotipo. Ahora sí, con respecto a esto, hay dos tipos de genes. Gen dominante y gen recesivo. Con solo ver los nombres me dice que hay uno que es fuerte y otro que es débil. El gen dominante es el fuerte, por decirlo así, y el gen recesivo va a ser el que es más débil. El gen dominante hace referencia a que hay una característica que siempre va a aparecer, que siempre se va a manifestar, ya que es muy fuerte. Puede manifestarse de manera heterocigota o de manera homocigota, determinando la expresión fenotípica de la forma en que se está caracterizando. Gen recesivo hace referencia a una característica que es más débil, que no se puede manifestar y que la única forma en que se puede manifestar es en forma homocigota. En el caso de que se encuentre en condición heterocigota, este gen recesivo no se puede manifestar, porque en el caso de las heterocigotas, el que siempre se va a manifestar es el gen dominante. Tenemos algunos ejemplos como los colores de los ojos. Entonces, veamos en el lado del gen dominante. Tenemos los ojos cafés y los ojos negros. Esos son los genes dominantes que son los más comunes dentro de la población. Los ojos que son más claros, desde el color ámbar, avellana, color miel, azul, verde, son genes muy recesivos.
Inclusive vea que aquí en esta imagen me dicen que los ojos grises son los más recesivos de todos. Entonces tenemos el caso que dicen es que mi abuela era de color, sus ojos eran azules y yo lo heredé, pero ninguno de mis tíos salió con los mismos ojos. ¿Por qué? Porque es un gen que es más débil, es un gen recesivo y que posiblemente tuvo que pasar por varias generaciones para volverse otra vez a manifestar. Ok, chicos, como para explicarles un poco acerca de lo que es el gen recesivo y lo que es el gen dominante. Cuando hablamos de genes recesivos y genes dominantes, ya les expliqué o ya les estaba explicando que el gen dominante es el más fuerte y el recesivo es el más débil, ¿ok? Entonces, el gen dominante siempre se va a representar con una letra mayúscula. Supongamos que lo hacemos con A. ¿Ok? Este en mayúscula sería el dominante. Pero si hablamos de una letra que ya es minúscula, entonces estaría haciendo referencia a lo que es el gen que es recesivo. ¿Ok? Esto es lo básico para poder comprender acerca de lo que es esta parte. Ahora, si por ejemplo vamos a hacer un problema que vamos a estar viendo más adelante, digamos que la A mayúscula, estamos hablando de flores rojas y una A minúscula, digamos que son flores que son amarillas. Entonces, en este caso, digamos que vamos a cruzar dos plantas de flores rojas y flores amarillas. Entonces, van a haber dos casos. Una puede ser homocigota dominante y otra puede ser recesiva. En el caso de las flores rojas, si yo a ustedes les digo que, por ejemplo, es homocigota, quiere decir que ambas letras van en mayúscula. Y la única forma en que se expresa la amarilla va a ser en minúscula. Aquí les voy haciendo como una introducción al tema que vamos a estar viendo ya como para finales de octubre. Entonces, por ejemplo, si yo hago un cruce como este y yo digo, ok, se me va a cruzar flores amarillas que son recesivas con flores rojas que es homocigota, para ver las probabilidades que van a haber en la descendencia. En este caso se van a formar el 100% que son heterocigotas. ¿Esto qué quiere decir? De que el 100% de las probabilidades de este cruce es de que todas sean heterocigotas. ¿Qué quiere decir heterocigotas? Que todas van a ser de color rojo o rojas. ¿Ok? Pero digamos que por ejemplo ya no quiero hacerlo o ya no les digo que van a ser homocigotas dominantes o que van a ser homocigotas recesivas. Resulta que les digo que se me va a cruzar una planta que es roja heterocigota, quiere decir que va a ir acompañada con una minúscula, con una planta que es amarilla. Vamos a ver si hay probabilidades, por ejemplo, de que se manifieste el gen recesivo. Entonces lo vemos de la siguiente manera. ¿Ok? Uno de los genes es heterocigota y el otro es homocigota. En este caso, siempre la letra mayúscula hay que colocarla adelante. Entonces, esta primera me va a quedar heterocigota. Esta segunda me queda homocigota recesiva. Esta también es heterocigota. Y la última van a ser dos minúsculas. En esto quiere decir de que sí se manifiesta el gen recesivo. ¿Cuánto? Cada cuadrito vale 25%. En este caso quiere decir que hay un 50% que van a salir que son rojas. Pero esas rojas ya no son homocigotas, sino que van a ser heterocigotas. ¿Ok? Y el otro 50% van a ser amarillas. Y ya sabemos que la única forma en que se manifiesta el amarillo en este caso es de que sean homocigotas.
homocigotas. En resumen, voy a cambiar aquí. En resumen, si tenemos el caso de homocigotas, esas homocigotas o van a ser acompañadas por 2 mayúsculas o van a ser acompañadas por 2 minúsculas, de la siguiente forma. Siempre cuando hablamos de homocigotas o 2 minúsculas. En este caso se manifiesta el gen que es dominante y en este de acá se manifiesta el gen que es recesivo, recordando que el recesivo es el más débil. Pero si hablamos de que son heterocigotas, siempre va a ir una letra en mayúscula y otra letra en minúscula. Esta letra en minúscula es el gen recesivo y recuerden que el gen recesivo es el más débil. La mayúscula va a representar el gen dominante. Entonces, dominante o recesivo es el que se va a manifestar, el dominante. Entonces, aquí se manifiesta el gen dominante. Recordando que estas son homocigotas y que estas son heterocigotas. Esto es introducción a lo que vamos a estar viendo dentro de un mes aproximadamente, pero primero deben de tener en claro cuando son homocigotas, cuando son heterocigotas y que en el caso de lo que son los recesivos, la única forma en que se manifieste es cuando están en condición homocigota. Cromosomas autosómicos son los cromosomas que forman las células somáticas, o sea, las células que forman nuestro cuerpo. Hace referencia a que una característica siempre aparezca, ya que es más fuerte. Puede manifestarse de manera heterocigota o de manera homocigota. Determina la expresión fenotípica de una característica. Entonces vean que tenemos el gen 1, el 2, el 3, ¿ok? Son 23 pares de cromosomas. Y al final, el último, que es el número 23, es el cromosoma que da el sexo del niño o de la niña que está naciendo, que puede ser XX o puede ser XY. Cromosomas sexuales. Hace referencia a los cromosomas que forman el espermatozoide, o sea, el que determina o el que da el sexo del bebé, por decirlo así. Entonces tenemos aquí este ejemplo. Si es mujer es XX y si es hombre es XY. En el caso de la mamá es XX, el papá, si es hombre, es XY, pero la hija es XX, ¿ok? Tenemos el otro ejemplo, igual. Tenemos la mamá que es XX, el papá que es XY y al final tenemos el hijo que es XY. ¿Ok? Entonces, XX mujer, XY hombre. Esto dentro de lo que es la genética. Los genes o los cromosomas se pueden manifestar de manera homocigota o de manera heterocigota. Cuando hablamos de homocigota es porque hay un par idéntico de alelos, o sea, los dos son en mayúscula o los dos son minúscula, que corresponden a los cromosomas homólogos para un carácter determinado. En el caso de las homocigotas se puede manifestar tanto el dominante como el recesivo. En el heterocigota es porque vamos a encontrar una letra en mayúscula y otra letra en minúscula. Los dos alelos para una característica son diferentes. Uno de los genes es dominante y el otro es recesivo. Si tenemos un gen dominante a la par de un gen recesivo, el que siempre se va a manifestar es el dominante. El recesivo, por decirlo así, queda como escondido y podría manifestarse en otras generaciones, pero no en el individuo que lo posee. Donde el que se manifiesta siempre es el gen dominante. Entonces veamos el siguiente ejemplo. Tenemos dos plantas con vainas de semillas amarillas. Las cruzan A y B. Y de este resultado nacen 3 con semillas amarillas, pero 1 con semillas verdes. ¿Qué quiere decir esto? Que las de semillas amarillas es el gen dominante y que se manifestó
un gen recesivo. La única forma en que este gen recesivo se haya manifestado es porque se dio en condición homocigota. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos estos que son como mapaches. Creo que son mapaches, sí. Ok, tenemos la madre que tiene dos genes, negro y amarillo. Y el padre es recesivo amarillo. A la hora de combinarlos, nos van a dar 4 opciones. En el primer cuadrito de arriba tenemos el negro con amarillo. Entonces el que se va a manifestar es el color oscuro. En el segundo se manifiesta de manera recesiva el color amarillo. Abajo, a la izquierda, tenemos el gen oscuro con el amarillo, entonces el amarillo no se va a manifestar, el que se va a manifestar es el dominante. Y otro cuadrante en donde vuelven a estar juntos otra vez los colores amarillos y por lo tanto sí se pueden manifestar. En las últimas preguntas tenemos que debíamos identificar el concepto al cual hace referencia. Si una neurona del cerebro de un gato tiene 38 cromosomas, entonces su espermatozoide tendrá, recuerden que el espermatozoide o las células sexuales tienen la mitad de los cromosomas. Entonces 38 dividido entre 2 nos da 19. Quiere decir que el espermatozoide de esa especie es de 19 cromosomas, sabiendo que son cromosomas sexuales. Un individuo que es, tenemos AA, ambas en mayúscula, ¿ok? BB, ambas en mayúscula, CC, ambas en minúscula, y DD, ambas en mayúscula. En todos los casos las letras son iguales, por lo tanto es homocigota. En la C, ¿cuál es la manifestación externa de un genotipo? Es lo que se puede ver, lo que es observable. Por lo tanto, la respuesta correcta es fenotipo. ¿Ok? Y en la D, el contenido genético, el conjunto de ADN o de genes de un individuo es todos los genes dentro de un individuo. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es genotipo. Los cromosomas no sexuales, si son no sexuales, quiere decir que son los cromosomas somáticos. Recordando que los cromosomas somáticos son los que forman las células somáticas o las células que forman nuestro cuerpo. Los cromosomas sexuales simbolizan XX si es mujer y XY si es hombre. Son los genes que se observan, pues poseen más fuerza para imponerse, es el más fuerte. Ya con solo eso yo ya sé que es el gen dominante. En la H, a los cromosomas no se manifiestan siempre, solamente se expresan o se heredan de ambos progenitores. Entonces, como no siempre se puede manifestar, entonces es el gen recesivo. Aquel organismo que presenta dos versiones distintas del mismo gen, eso se llama alelo. Ok, muchas gracias.